Hermano, no porque yo haga cosas en la congregación, y aquí somos bastante firmes en eso. No es lo que yo haga, es lo que yo soy delante de Dios, que es lo que estamos estudiando en la escuela de líderes. Y hay personas que piensan porque hacen muchas cosas está bien con Dios. No, es lo que soy delante de Él. Porque el que hace que yo salga de ser un niño, de ser un bebé, y va produciendo en mí crecimiento espiritual y me va dando esa capacidad, como le dijo Pablo a los Corintios, aún no sois capaces. ¿Y sabes quién es el que dice que tú no eres capaz de algo? El mismo Dios. ¿Y sabes quién es el que dice, escógeme a apártame a Saulo y a Bernabé para el ministerio? ¿Quién lo dijo? Dios. Porque el único que produce en nosotros el crecimiento espiritual es Dios. El único que sabe si yo estoy en capacidad para hacer algo es Dios. Hermanos, necesitamos madurar y dejar de mirar a los hombres. Yo le digo hoy con todo el amor y el corazón, deje de mirarme a mí, deje de estar escuchando supuestamente lo que Yarley dice en las prédicas. No, empiece a mirar a Dios. Porque el crecimiento en usted lo va a producir el Señor. El Señor es el que sabe si usted lo busca. El Señor es el que sabe cómo usted lleva su vida. Yo siempre lo cuento, yo llegué al evangelio, yo me leía mi Biblia en casa y yo al mes, yo empecé con ese, al mes a mí ya me habían cambiado. Y mi madre es testiga, yo al año ya estaba predicando en la iglesia y era del grupo del consejo anciano. Pero ¿sabe por qué? Porque el crecimiento lo estaba produciendo Dios en mí en la intimidad. Mis pastores no sabían que yo leía la Biblia todos los días. Ellos no sabían que yo estudiaba la palabra. Ellos no sabían y cada vez me involucraban en más cosas y yo no sabía por qué. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo les daba testimonio que Yarley estaba creciendo. Porque el Espíritu sabía cómo era mi vida. Como el Espíritu sabía que yo me había consagrado a Él. Yo no fui a decírselo a la pastora. Nunca fui. Yo empecé a desarrollar mi relación con Cristo. Hermanos, el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios porque Él es el que conoce tu vida. Y cuando Dios dice algo, no es porque Él sabe que lo has crecido. Y cuando Dios dice, estás listo, aunque tú no lo veas, Dios te levanta. Hermanos, yo llegué a España sola con 23 años. Y mi hermano siempre daba el testimonio. Me quedé sorprendida. 24 de diciembre compartía yo piso con otras personas. Yarley, ¿te vas a quedar sola? Vamos todos a la discoteca. No bailas, se sienta. Y digo, ese no es mi lugar. Tenía 23 años, sin papá, sin mamá, sin nadie que me cuidara. Yo sabía en quién había creído y a quién le había entregado mi vida. Se fueron todos y me quedé sola en el apartamento. Les dije, ese no es mi lugar. No es mi lugar. Estaba hasta mi hermano Edison allí. Yarley, vamos, no pasa nada, no baila, nosotros ya sabemos que usted es cristiana. Le dije, no, ese no es mi lugar, yo me quedo aquí con mi Señor. Me quedo aquí con mi Señor. Y años después, él mismo fue a decirle a mi madre, mami, me quedé sorprendida. Nos fuimos todos y Yarley prefirió quedarse, pero ya dijo que ese no era su lugar. Hermano, yo no estoy aquí porque a mí me haya elegido un ser humano. Como siempre se lo digo, yo estoy aquí porque el crecimiento me lo ha dado Dios. Cuando yo empecé el ministerio de danza en Colombia, yo me acuerdo, yo le dije a la pastora, el Señor me ha llamado a danzar, a hacer esto. Me decía, mamita, yo no lo entiendo, yo no lo veo. ¿Sabe qué hacía yo en Madrid sola cuando tenía 23 años? Escribiendo el manual de danza. El Espíritu Santo me decía, escribe. No salía a ningún lado. Estudiando qué es la adoración. Por eso yo conozco qué es la adoración delante de Dios. No porque me lo han enseñado, me senté a estudiarlo. Usted sabe cuántas horas el Espíritu Santo me ha llevado a estudiar la palabra. Cuántas veces yo me he leído la Biblia entera. ¿Cuántas veces me he leído el libro de Hechos incontablemente? Una y otra vez el Señor trayendo crecimiento en mi vida. Si tú quieres crecer espiritualmente, es Dios que te levanta. Y llega un día donde Dios dice, ella ya está lista para el ministerio. Y digo, ¿de dónde yo? ¿De dónde yo? Y el Señor dijo, ya está lista. ¿Sabe por qué? Porque Él había visto mi crecimiento en la intimidad. Dios no lo podemos engañar. No es porque yo ande con el pastor, no es porque yo haga cosas en la iglesia, no, el crecimiento lo da Dios.
Y Él sabe quiénes están creciendo. Él sabe quiénes hacen el devocional. Él sabe quiénes lo buscan de corazón. Él sabe quiénes se niegan a sí mismo por hacer la voluntad de Él. Él sabe quiénes hemos dejado cosas por agradarle a Él. Porque el crecimiento espiritual se produce en un alma cuando decide obedecer a Dios. Y el único que sabe quién le está obedeciendo verdaderamente es Él. Aunque tengamos luchas, aunque nos caigamos, aunque nos levantemos, Él sabe que estamos creciendo, porque ese crecimiento lo va produciendo Él en la medida que yo decido obedecerle. Y el Señor lleva semanas hablando: no juegues con Dios, no juegues con Dios, porque el crecimiento lo da Él. Y Él sabe quiénes son los que están creciendo. Él sabe quién es el que crece. Él sabe quién, a pesar de sus debilidades, sus luchas, sus dudas, está creciendo, porque a Dios nadie lo engaña. Entonces luego nombran a un hermano y te enojas. El inmaduro se va a enojar, porque encima no busca a Dios, pero quiere posición, quiere reconocimiento. Eso hace la inmadurez. Pero Dios sabe quién está creciendo y por eso escoge. Nosotros en Casa de Oración, y usted lo sabe, y lo digo abiertamente, a nadie escogemos por lo que haga, sino por lo que es delante de Dios. Porque oramos y le decimos: Señor, muéstranos quién quieres tú, porque tú sabes quién está creciendo. El crecimiento lo da Dios. Y así como las plantas, usted siembra la semilla y solo hay tierra encima y no se ve nada, y usted dice: no está pasando nada, no está pasando nada, no está pasando nada. Y un momento ese árbol empieza a florecer, de un momento a otro ese árbol empieza a crecer y empieza a dar fruto. Y hoy el Señor te dice: así va a pasar con tu vida. Si tú empiezas a buscarme de corazón, si tú empiezas a darme el lugar que yo debo tener en tu vida, tú serás como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo aquel que busca a Dios de corazón, Él lo conoce. ¿Y sabe qué hace Él? Él dice que Él nos escoge para que demos fruto y ese fruto permanezca. ¿Y sabe qué dice? Que Él nos va limpiando y nos va purificando. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Ese es el destino que tenemos aquellos que decidimos buscar a Dios de corazón. Y hoy te digo, iglesia, si tú decides buscar a Dios de corazón y obedecerle de la manera que Él dice que debemos hacerlo, estás sentenciado a dar fruto y que ese fruto permanezca. Estás sentenciado para hacer luz, estás sentenciado para hacer antorcha, estás sentenciado para hacer de bendición a muchos, porque ese es el camino de aquel que crece en Cristo. El crecimiento, iglesia, lo da Dios. Y ese crecimiento Él lo produce en aquellos que le buscan en lo secreto, en la intimidad, donde nadie los ve, donde nadie los conoce, donde hay innumerables ofertas sobre su vida y le damos la espalda al pecado y decimos: no, yo sé a quién sigo y a quién sirvo. Pero hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos, porque a Dios nadie lo engaña. Da igual que usted sea del grupito lo guay y ande con los hermanos. No, que yo hago esto, yo me la llevo bien con el pastor, con la pastora, con tal hermana. No, a Dios nadie lo engaña. Es tu intimidad. Es como tú organizas tu vida para agradarle a Él, para vivir para Él, cómo consagras tu vida. Señor, todo lo sabes de mí. A donde yo voy, tú lo sabes, tú todo lo conoces. Señor, a ti no puedo engañarte. Cuando pecas, vas delante del Señor, la volví a embarrar, lo volví a hacer. Usted va bien cara dura, como si nada pasara, como si Dios no se enterara. Hermanos, no es así. Con Dios nadie juega, lleva semanas diciéndonos. Esa doble vida con Dios no funciona. No, pero el pastor, ¿y por qué no ponen a tal hermanito en tal área? Yo lo veo tan bonito, yo lo veo, predica, yo lo veo a y el Señor dice: pues yo no veo eso. Como la iglesia, la gobierna el Señor. La gobierna el Señor. El crecimiento lo da Dios. Y hoy te digo, iglesia, la voluntad de Dios es que tú crezcas y lleves fruto, pero la decisión es tuya. Te vas a quedar enano espiritual toda la vida. Te vas a quedar bebé.
Te vas a quedar niño, te vas a quedar inmaduro. Para tú crecer en el Señor es necesario obedecer al Señor conforme Él dice. Vamos a Hebreos 5, versículo del 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Debiendo ser ya maestros, algunos ya deberían estar predicando, dirigiendo iglesias, deberían estar haciendo lo que han sido llamados a hacer. Pero ¿qué sucede? No es que yo debería estar predicando, claro, es así, deberías, pero no has hecho lo que debe hacer una persona que quiere predicar. No has hecho lo que debe hacer una persona que quiere hacer lo que tú quieres hacer. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, yo llevo 5, 10, 13, yo no sé cuánto tiempo lleva usted congregándose. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Y sabes cuáles son los rudimentos? En el contexto se lo puede leer, el arrepentimiento. Hay gente que todavía se cree buena y no necesita arrepentirse. Pero dejémoslo allí. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Usted imagina a un bebé dándole una bandeja paisa? ¿Qué pasaría? Uno de los platos más tóxicos considerados a nivel mundial. Chorizo, arepa, huevo, carne molida, chicharrón, arroz, frijoles, y si luego de comer la mazamorra, usted a un bebé no le puede dar eso. Y el Señor tiene grandes cosas para nosotros, tiene grandes cosas para tu vida, pero Dios tiene una característica que Él al que no está en esa capacidad no se lo da, no es como nosotros. Dios puede tener muchas cosas para nosotros, pero si seguimos de inmaduros, si seguimos de niños, montando pataletas por todo, no buscando a Dios, no obedeciéndolo, jamás vamos a estar en capacidad para un alimento sólido. Por ende, no vamos a estar en capacidad para recibir todo lo que Él quiere darnos. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, que es lo que Dios quiere. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, escuche, en la palabra de justicia, porque es niño. Usted un niño no lo puede poner a predicar, ni a liderar. ¿Cómo se va a poner a un niño a liderar? Para que le monte pataleta al otro día porque el hermano le habló mal. Y me voy y me enojo. No, si a mí me nombraron de líder es para que hagan lo que yo digo. No, bienvenido. Es un camino de humildad y de humillación, pero el que es niño no entiende esas verdades. Entonces no le puede dar una función que no va a ser capaz de sostener. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Una persona madura en la fe no se deja llevar ni por sus sentimientos, ni lo compran a uno con dinero, ni con palabras dulces. No, yo aplico el discernimiento del Espíritu, Señor. ¿Qué hay en esta persona? Pero el que no, el que es niño, ay, esa hermanita es más linda. Ese hermanito es más lindo y usted no tiene nada de discernimiento, hermano, porque usted es un niño en la fe. Se deja llevar por sus emociones, por lo que a usted le parece. A ver, ¿cómo yo maduro en el Señor? La pregunta, ¿cómo yo maduro? Ya hemos estudiado que para yo ir madurando, hemos estudiado primero características de una persona inmadura en la fe. Hemos estudiado que existen niveles, está el niño, está el bebé, todo eso. Hemos estudiado que el crecimiento lo da Dios. O sea, la madurez en nosotros la produce Dios. Pero, y que para yo alcanzar esa madurez, yo tengo que empezar a obedecer a Dios en lo íntimo, no donde todo el mundo me ve, no, en lo privado. Pero ese nivel de obediencia, hoy yo tengo que decirte la verdad, iglesia, lleva sufrimiento. ¿Cómo así? ¿Estaba buena la historia? Sí. Porque uno para hacer el bien tiene que sufrir. Diga, tengo que sufrir, confiéselo. Los que han tenido miedo a sufrir, libérese hoy. Diga, tengo que sufrir. Abra su boca y declárelo, iglesia. Diga, yo tengo que sufrir, Señor. Pero no es que le van a dar latigazos, no, hermano, es sufrir haciendo el bien. ¿Por qué? Porque sufrimos. Porque usted está acostumbrado a pelear, a levantar la boca, la voz. Y Dios le dice, quédate callado.
Dígame si se sufre o no se sufre. Se sufre, hermano, se sufre. Porque usted ya no va a ser gobernado por sus deseos, por sus sentimientos, por su ira, por sus apetitos. Entonces uno en ese proceso sufre. Sufre, tenemos que sufrir para crecer. Dígalo con su boca, confiéselo. Diga, para crecer, yo tengo que sufrir. Una de las cosas que el Señor me tuvo que liberar hace muchos años, porque yo le cantaba el Señor cuando esa canción decía, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Yo me saltaba esa parte. Yo le decía, Señor, moldéame, pero sin sufrimiento. Duré años así, lo confieso. Y yo le decía, Señor, es que yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir. El Señor me decía, es que no hay otro camino, hija, o sufres o no cambias. Y yo, no, Señor. Esa transformación, y esa transformación va trayendo en mí crecimiento espiritual y por ende madurez, porque me va enseñando a ser humilde y a ser manso de corazón, no queriendo arreglar las cosas por las malas a mi manera, con gritos, insultos, malas palabras, sino a la manera de Dios, en el camino del amor, del respeto, de la paz, de la paciencia, del perdón. ¿Se sufre o no se sufre? Se sufre porque implica un cambio de camino. Y nuestro mayor ejemplo de obediencia, de sufrimiento, nos lo dio el Señor Jesucristo. Ahí él mismo en el contexto de Hebreos 5:8, estamos en Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice, para Jesús alcanzar el nivel que tiene ahora, Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado en autoridad, ante él se sujeta todo, tanto a nivel espiritual como físico, dice, y aunque era hijo, por lo que ¿qué? Padeció, aprendió obediencia. Está hablando de Jesús este texto. Jesús también sufrió, no solo en la cruz. Él tuvo que despojarse a sí mismo para obedecer como el Padre quería las cosas. Y hoy es día de crecimiento espiritual en casa de oración. Hoy es día de despojarnos y decirle, Señor, ya no voy a gobernar yo. Hoy te entrego el gobierno de mi vida, Señor. Yo quiero crecer, no quiero quedarme estancado. Llevo mucho tiempo en la misma condición y necesito crecer y avanzar.